Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía, en esta parte dedicada a la organización industrial. Con esta videolección vamos a empezar la parte dedicada a las estrategias en mercados oligopolísticos, introduciendo algunos conceptos básicos de teoría de juegos que vamos a necesitar a la hora de analizar los comportamientos estratégicos de las empresas oligopolísticas. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener cualquier juego? En primer lugar, tenemos que contar con más de un jugador. Esos jugadores, en nuestro caso, van a ser las empresas de los mercados oligopolísticos. El segundo elemento de cualquier juego son las estrategias o alternativas que pueden tomar cada uno de los jugadores del juego. En nuestro caso, las empresas pueden decidir cuál es el precio que ponen a su producción o cuál es la cantidad que producen, es decir, cuál es su escala de producción. El tercer elemento de cualquier juego son los pagos o recompensas resultantes de las diferentes estrategias o alternativas de los jugadores, que generalmente miden la utilidad obtenida por dichos jugadores a la hora de escoger o cuando escogen cada una de las alternativas posibles. En nuestro caso, esos pagos o recompensas generalmente van a venir medidos a través de los beneficios económicos de las diferentes situaciones posibles para cada una de las empresas. Uno de los elementos principales que tenemos que dominar a la hora de analizar con teoría de juego los mercados oligopolísticos es el de estrategia dominante. Decimos que una estrategia es dominante cuando un jugador la elige independientemente de lo que hagan sus rivales. Es decir, es aquella estrategia que un jugador elegirá independientemente de cuáles sean las alternativas o estrategias que elijan sus rivales. De la misma manera, una estrategia será dominada o estará dominada cuando un jugador nunca la escoja independientemente de lo que hagan sus rivales. Veamos este concepto con el siguiente ejemplo numérico. Tenemos una matriz de pagos en la cual el jugador 1 puede escoger entre las estrategias A y B y el jugador 2 en columnas puede escoger entre las estrategias X, Y y Z. En primer lugar vemos que la estrategia Z para el jugador 2 está dominada por la estrategia Y, ya que los pagos del jugador 2 de la estrategia Y, 12 y 3, son mayores en las dos situaciones posibles que los pagos de la estrategia Z. Por lo tanto, podemos eliminar dicha estrategia de nuestro análisis. Ahora, con la matriz resultante de 2 por 2, vemos que la estrategia B del jugador 1 es dominante respecto a la estrategia A, ya que los pagos resultantes de esa estrategia B, que son 9 en las dos situaciones, son mayores que los pagos resultantes cuando el jugador 1 juega la estrategia A, que son 8 y 6. Por lo tanto, podemos eliminar a su vez la estrategia A del jugador 1. De las dos posibles soluciones que nos quedan, nuevamente vemos que la estrategia I para el jugador 2 estará dominada y por lo tanto también podemos eliminarlo de nuestro análisis. La conclusión de este juego es que el equilibrio o la solución final del juego será que el jugador 1 juegue la estrategia B y el jugador 2 juegue la estrategia X, obteniendo unos pagos o unos resultados de 9 y 10 respectivamente. Sin embargo, el problema que podemos encontrarnos es que a veces no tenemos estrategias dominantes y dominadas, como en la matriz siguiente que os presento. En ese caso, ¿cómo sabemos que el resultado final o el equilibrio de este juego va a ser que el jugador 1 juegue la estrategia A3 y el jugador 2 juegue la estrategia B1, obteniendo unos pagos de 2 y 0? Para ello necesitaremos conceptos más avanzados que veremos a continuación. Lo que queda claro del concepto de estrategia dominante es que si hay estrategias dominantes, el equilibrio final o la solución del juego estará formada por dichas estrategias dominantes, ya sean en estrategias puras o ya sean en estrategias mixtas. Hay veces donde no hay estrategias dominantes y dominadas y para ello necesitaremos el concepto del equilibrio de Nash que veremos a continuación. El equilibrio de Nash es un concepto que debemos al matemático John Nash. Algunos podéis conocer a dicho matemático a través de su representación en el cine en la película Una mente maravillosa que interpretaba Russell Crowe. La definición más fácil de equilibrio de Nash es que un jugador toma su mejor elección dadas las decisiones del resto de jugadores. Es decir, el equilibrio de Nash estará compuesto por aquellas estrategias óptimas para cada uno de los jugadores una vez que el resto de jugadores han jugado las estrategias pertenecientes a dicho equilibrio. Dicho de otra manera, todos los jugadores van a elegir una estrategia que va a maximizar sus ganancias individuales dadas las estrategias del resto y no hay incentivos para cambiar dicha situación. Es decir, no tendremos un equilibrio de Nash cuando haya algún tipo de incentivo para alguno de los jugadores de cambiar la situación o las estrategias de dicho equilibrio de Nash. Desde un punto un poco más complejo o matemáticamente hablando, se dice que un conjunto de estrategias sigma será un equilibrio de Nash
que llamaremos habitualmente EN o acortaremos diciendo EN, si para cada jugador J se cumple que la utilidad esperada para dicho jugador utilizando las estrategias de ese conjunto sigma es mayor o igual que cualquier utilidad de dicho jugador para cualquier estrategia diferente a J cuando el resto de jugadores han jugado las estrategias pertenecientes al conjunto sigma que pertenece al equilibrio de Nash. Seguramente el equilibrio de Nash sea uno de los conceptos que matemáticamente más difíciles sea de definir o cuya definición algebraica sea más compleja y sin embargo más fáciles de entender, como veremos a continuación. Lo veremos con un ejemplo numérico. En el siguiente ejemplo tenemos un juego muy sencillo en el cual tenemos dos empresas. La empresa 1 tiene dos estrategias, construir o no construir una nueva planta de producción, mientras que la empresa 2 tiene que decidir entre si entra a competir o no entra a competir con la empresa 1. Tenéis también la matriz de beneficios resultantes para cada una de estas cuatro estrategias posibles y veamos cuál es el equilibrio de Nash de este juego. ¿Qué pasa si la empresa 1 decide construir? Y por lo tanto estamos en la primera de las filas de la matriz. Fijaros que ante esta situación la empresa 2 obtendría 5 si entrase y 4 si no lo hiciese. Por lo tanto, el mayor beneficio individual lo va a tener entrando. En el caso de que la empresa 1 decidiese no construir, la empresa 2 obtendría 3 si entrase y 1 si no entrase. Por lo tanto, nuevamente, la mejor opción para la empresa 2 será entrar. Fijaros que en este caso la empresa 2 tiene una estrategia dominante, ya que independientemente de que la 1 construya o no construya la planta, lo mejor para la empresa 2 es entrar a competir. Veamos ahora el análisis de su rival. Si la empresa 2 decide entrar en el mercado, lo mejor para la empresa 1 será construir la nueva planta porque obtendrá un beneficio de 10 que es mayor que 4. Mientras que si la empresa 2 decide no entrar, lo mejor para la empresa 1 será no construir, ya que el beneficio es mayor que el que obtendría si construyese. Fijaros que en este caso la empresa 1 no tiene una estrategia dominante o dominada, ya que si entra la empresa 2 va a decidir construir la planta, pero si no entra la empresa 2 decidirá no construirla. Uniendo todas estas decisiones, obtenemos que el equilibrio de Nash resultante es aquel formado por las situaciones óptimas en cada uno de los dos jugadores de todas las posibles que hemos visto. Dicho de otra manera, el equilibrio de Nash de este juego será que la empresa 1 construya y la empresa 2 entre en el mercado y los beneficios que obtendrán cada una de estas dos empresas será de 10 y de 5 respectivamente en este equilibrio. Fijaros también que, como os he dicho antes, este equilibrio no tiene incentivos a que ni la empresa 1 ni la empresa 2 lo cambie, porque en cualquier otra situación la empresa 1 y la empresa 2 saldrían perjudicadas. El problema que puede tener el equilibrio de Nash que acabamos de calcular con el ejemplo anterior es que habrá situaciones en las cuales podemos encontrarnos con más de un equilibrio de Nash. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. Es muy similar al anterior, pero he cambiado el pago resultante de la empresa 2 cuando no entra a competir y la empresa 1 no construye. En lugar de 1, ahora es 10. Fijaros que siguiendo la misma metodología que antes, si la empresa 1 construye, lo mejor para la 2 es entrar. Si la empresa 1 no construye, lo mejor ahora para la empresa 2 es no entrar. Por lo tanto, no hay dominancia para la empresa 2. Si la empresa 2 entra, lo mejor para la 1 es construir y si la empresa 2 no entra, lo mejor para la 1 es no construir. Otra vez, tampoco hay dominancia para la empresa 1. Fijaros que en este caso tendremos dos equilibrios de Nash. El primero formado por las estrategias construir y entrar, donde obtendría la empresa 1 10 y la empresa 2 5, y el segundo formado por las estrategias no construir y no entrar, en las cuales las ganancias serían simétricas, 5 y 10 para ambas empresas. Este caso de multiplicidad de equilibrios es el típico, por ejemplo, de la batalla de los sexos, en las cuales vosotros tenéis que decidir con vuestra pareja a dónde vais de vacaciones. Y uno quiere ir a la montaña, el otro quiere ir a la playa, pero obviamente ambos estaréis mejor si vais juntos que si vais separados. En el caso supuesto de que no encontremos ningún equilibrio de Nash con estrategias puras, el teorema de Nash demuestra que al menos habrá un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Por ejemplo, si vemos el caso numérico que tenéis a continuación, no tiene ningún equilibrio de Nash en estrategias puras. Sin embargo, porque vemos que las decisiones óptimas de cada una de las cuatro posibles soluciones no coinciden en ningún caso para los dos jugadores.
Sin embargo, si nosotros aplicamos probabilidades a estas ganancias posibles, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, y obtenemos el resultado combinado de estas probabilidades, obtendremos lo que llamamos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, que será una combinación lineal de esas estrategias mixtas o probabilidades con las estrategias óptimas de cada uno de los dos jugadores. El caso de equilibrio Nash en estrategias mixtas será en juegos del tipo de piedra, papel o tijera, donde ninguno de los jugadores tiene una decisión óptima que coincida con la del resto, pero si aplicamos funciones de probabilidad a las tres posibles estrategias de ambos jugadores, sí que obtendremos una solución final de equilibrio. Por último, veamos qué es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es una situación resultante de juegos estratégicos como los que acabamos de ver, en los cuales las estrategias de los dos jugadores consisten en cooperar o traicionarse, es decir, ponerse de acuerdo o romper el acuerdo. Desde un punto de vista conceptual, el dilema del prisionero se dará siempre que tengamos juegos del siguiente estilo, donde dos jugadores, como os he dicho antes, pueden cooperar o no cooperar. Si cooperan, obtendrán un beneficio o un pago que llamaremos R. Si no cooperan, obtendrán un beneficio o un resultado que llamaremos C, donde R siempre es mayor que C. El resultado de cooperar siempre es mayor que el castigo que obtienen cuando no cooperan. Y cuando uno intenta engañar a su rival, es decir, cuando uno intenta no cooperar, cuando el otro cree que lo va a hacer, obtendrá una ganancia que vamos a llamar T, que va a ser la mayor de todas, mientras que el que pierde, el que se ha quedado engañado, obtendrá una ganancia P, que será la menor de todas. Numéricamente, el equilibrio de Nash que vamos a obtener siempre va a ser la no cooperación. Numéricamente, podemos tener el ejemplo siguiente, en el cual la mejor estrategia cuando el jugador 1 coopera para el jugador 2 es no cooperar, y de la misma manera cuando el jugador 1 no coopera, la mejor estrategia para el jugador 2 es no cooperar. Dicho de otra manera, no cooperar es una estrategia dominante para el jugador 2. Y al ser un juego simétrico sucede lo mismo con el jugador 1. No cooperar también es una estrategia dominante y por lo tanto el equilibrio de Nash de este juego será que ambos no cooperen y obtengan un resultado final de un beneficio de 0 para cada uno de los dos jugadores. Fijaros que, sin embargo, podrían obtener una ganancia mejor ambos, es decir, el equilibrio de Nash de este juego no es óptimo desde el punto de vista de Pareto. Es lo que conocemos como una solución o un equilibrio subóptimo, ya que el óptimo sería la situación en la cual los dos cooperasen y los dos obtuviesen un beneficio de 5. Siempre que tengáis un juego en el cual el equilibrio de Nash es subóptimo desde el punto de vista de Pareto, estaréis ante un dilema del prisionero. El caso de la colusión o del cártel y las posibilidades entre cooperar o no entre las empresas oligopolísticas de dicho cártel será una aplicación concreta que veamos del dilema del prisionero en vídeos sucesivos.